Estamos en pelota al piso, jornada semi-accidentada, porque como no llegaba, me metí en un estacionamiento y digo, no puedo dejar de hacer este programa porque hoy tengo un programa absolutamente alucinante. Estarán viendo en pantalla al amigo Brian. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Qué raro verte así. Buenas tardes. Y bueno, el periodismo, ¿verdad? Bueno, esta Claro. va a ser una nota muy impresionante. Primero porque conozco muy poquitito al amigo Brian Meyer, ¿no? ¿El apellido? Brian Mayer, Eh, Gustavo. Mayer, perdón. Y él sabe del tema del cual estoy improvisando en este momento, porque él es periodista de verdad, ¿no? Pero lo conocí en un programa de televisión y me contó en 35 segundos algo que me pareció fascinante. Digo, vamos a dedicar todo el programa de Pelota al Piso al amigo Brian, porque estuviste en Ucrania como corresponsal, casi corresponsal de guerra, podría decirlo, ¿no? Sí, Así como que corresponsal, sí. te voy a hacer un montón de preguntas que el 90% son bastante estúpidas, pero teneme paciencia porque quedé muy impresionado. Así que primero contame, ¿quién sos y por qué fuiste a Ucrania? ¿Quién te mandó a Ucrania, loco? ¿Cómo es el asunto este? Bueno, actualmente soy corresponsal en la capital federal, Gustavo, acreditado permanente en la Casa de Gobierno y también en el Congreso de la Nación para Diario Litoral de Santa Fe, que es la provincia de Mar. Litoral surgió la oportunidad hace ya poco más de un mes de ir a cubrir el conflicto bélico que tiene en vilo al planeta, específicamente en Europa del Este, vos ya lo dijiste, Rusia invadiendo militarmente a Ucrania, y allí estuvimos al cabo de 2 semanas tratando de mostrar no tanto lo que ya estábamos acostumbrados, que tiene que ver con los impactos armamentísticos de Rusia como potencia militar, sino también cómo las aristas humanas eran atravesadas por todo esto, porque claro, es una guerra que nace en la política, que madura a través de las armas, pero termina encontrando su desenlace final en la población civil, en la población en general. Entonces, tratar de conocer cuál era la postura, cuál era la historia de vida detrás de los que elegían o se veían obligados a irse de su país, prácticamente despojados de todo, cuál era la situación de los que elegían o que tenían la posibilidad de quedarse en su país, y cuál era también la historia de vida detrás de la gran cantidad, específicamente de polacos, que son los que tuvimos después la oportunidad de conocer, que elegían abrir lisa y llanamente la puerta de sus hogares para que los ucranianos vayan y vivan justamente por toda esta situación que recién describí y que estaban pasando. A ver, vamos por partes. Si vos tenés tiempo, yo tengo todo el tiempo del mundo. Por Pero me supuesto. interesa, primero, vos trabajás en el diario El Litoral de Santa Fe, ¿es así? Exactamente. Corresponsal, ¿cómo es? Acreditado acá en Casa de Acreditado. Gobierno. No sé si tenés familia, tenés esposa, hijos, madre. No. Estoy soltero. Tengo padres y tengo hermanos y tengo 8 sobrinos divinos en Rafael. Ok. Tenés padres. Che, pa, ¿cómo andás? Bien. Me mandan a Ucrania. ¿Cómo es? Dame el título de eso. Tu viejo, digo, vos tenés loco. ¿Qué le pasó? Ya Buenos Aires es un Mira. quilombo. O sea, ¿cómo Sí, me mandan a sí. Ucrania? Prácticamente donde estoy sentado ahora, cuando esto pasó a ser una idea y ya empezó a ser un proyecto, y con el diario hablábamos de que ya teníamos que comprar los pasajes para viajar, dije, bueno, esto tengo que trasladarlo a mi familia, estaba dilatándolo hasta tanto sea algo confirmado. Y bueno, me acuerdo que mitad mañana les mando un mensajito en el grupo familiar que tenemos, porque están todos a 600 kilómetros de acá. Che, esta tarde conéctense un ratito, vamos a hacer una videollamada, tenemos que conversar. Y bueno, así como vos me estás viendo ahora, ellos me veían del otro lado contándoles que me iba a cubrir la guerra, que ya era prácticamente un hecho. Obviamente lo tomaron con la seriedad que tiene, uno también lo planteaba así, trataba de hacerlo como lo ahora, con una sonrisa, más allá de la tragedia de lo que uno iba a hacer, porque si no, no iba a tener el quórum necesario para poder hacerlo. Sí. Peor para mi mamá puntualmente cuando no es el diario me manda, es le pedí al diario ir y el diario me dijo que No, sí. te putearon en colores, está bien. Sí, a vos profesionalmente fue Champions League, total, una locura. Imagino que para un Sí, periodista es claro. la Sí. meca ese, el objetivo, ¿no? Mira, Gustavo, mi secundaria la hice en un liceo militar y hasta hace muy poco tiempo era cronista en el ejército argentino. Con eso te resumo la respuesta a lo que me estás planteando. Digo, para mí Ah, era todo lo que venía mostrando en tiempo de paz, de cómo se preparan los integrantes de una de las Fuerzas Armadas de mi país,
tener la posibilidad de ir y estar en un teatro de operaciones con, del otro lado, una potencia militar con las características que tiene Rusia, bueno, más que eso no puedo aspirar en el ámbito castrense, digo, de cobertura periodística castrense. Mini paréntesis, me saco el sombrero por el diario, loco, porque no son muchos periodistas argentinos los que han ido. He visto los grandes medios, pero no sé si otros diarios No, de fueron, medios no sé. del interior me atrevo simplemente a nombrar La Voz del Interior de Córdoba, El Litoral y para de contar, ¿eh? El resto, como bien decís, Sí. medios nacionales. Sí, sí, la verdad es que es muy loable el apoyo y también el soporte que me hicieron a la distancia desde el medio, realmente muy bueno. Ok, pasaje, la familia te dice, bien, tengo un hijo que está loco, Lola, ya está, resignadísimos. Pasaje, Ezeiza, imagino Frankfurt o Ámsterdam, no sé qué, y vas a Polonia. Dame detalles Exactamente. Sí. chiquitos, detalles boludos. Imagino que nadie habla polaco ni habla ucraniano, hay que tener 3 vidas para eso. Bueno, ¿Cómo ahí empezaste con esos problemas? te confirmo que la escala fue en Ámsterdam y llegamos a Cracovia, lado polaco, bastante cerca de la frontera, bueno, cerca, 300 kilómetros. Pero ahí tuve un ángel caído del cielo, Gustavo, que además tu pregunta es tramposa porque vos ya conocés el dato y sé que querés que eso te cuente, que es Mónica, que es una polaca, es nacida en Polonia, sus padres están en Polonia, y es esposa actualmente de un argentino conocido mío que conocía de mi viaje a cubrir la guerra y que el detalle de él es que él fue militar retirado, fue agregado de defensa argentino en Rusia. Por eso estábamos en contacto el último tiempo, porque yo intentaba conocer un poquito más de la cultura, algunos tips, algunas recomendaciones. Y en un momento yo desconocía, porque no éramos amigos en ese momento, éramos conocidos. Me dice, mira, mi esposa es polaca y ella te quiere dar algunos tips porque está preocupada por vos allá, con el idioma, con las costumbres, con todo lo que está pasando, el miedo que la sociedad tiene de los extranjeros por los espías, contrainteligencia y demás. Ella te quiere llamar y dar algunos tips si vos no tenés ningún problema. Bueno, conversamos por teléfono con Mónica y en un momento me dice, ay, yo me iría con vos. Y ahí me empiezo a reírle, bueno, imagínate, me salvaría las papas, que esto, que lo otro, pero bueno, es una locura. Dice, no, estoy hablando en serio. Bueno, Mónica, pensalo, allá la situación está Está loca, difícil. Le claro. digo, el diario afronta mis gastos, pero ya sería muy difícil sumar a otra persona. Le digo, no, lo veo poco viable. Dice, Brian, yo tengo mis familiares, mis amigos de la primaria, de la secundaria, que están yendo a la frontera a colaborar con los ucranianos, a poner a disposición lo que ellos pueden para colaborar con nuestros vecinos. Y yo estoy acá en Argentina de piernas cruzadas en el living de mi casa. Eso para mí no es tolerable. Siento que la manera de aportar es acompañarte a vos y ayudarte a vos a reflejar a los seguidores que tengas o a los lectores o a los televidentes del multimedio del litoral lo que allá está pasando, para que todos sean conscientes de lo que los rusos están haciendo en Ucrania. Bueno, le digo, te pido por favor, no nos conocemos, pensalo, fíjate, no te puedo creer. Yo digo, acá, ¿dónde está la cámara oculta? Digo, no me cierra por ningún lado. Pasaron los días, Mónica me dice que quería juntarse conmigo porque la conversación que tengamos para saber cuáles eran mis intenciones, mis objetivos, hasta dónde quería llegar, qué estaba dispuesto a perder y qué no, en la cobertura, iba a ser definitorio para ella acompañarme o no. Y bueno, nos juntemos, ¿no? Personalmente. Y así lo hicimos y bueno, conclusión, Mónica viajó conmigo, se quedó los 15 días al lado mío, tuvimos un ataque de por medio y me acompañó a 150 metros donde cayeron 4 misiles y estuvo al lado mío. Y fue las Mirá que veces la mina, para esta chica, no era su profesión, no era su laburo, o sea, esta increíble. chica, Gustavo, esta chica es una mujer de 50 años, con 3 hijos en Argentina, que entre medio cumplían años, la nena cumplía 15 años, y Uf, se fue con Brian a cubrir lo que está pasando allá. escuchame una cosa, qué locura. Ahora, explícame esto. Y viste, contame, estamos en Cracovia. Estamos en Mucha Cracovia. gente polaca decía, Mónica, que iba a ayudar. ¿Por qué los polacos iban a ayudar? O sea, imagino por qué, porque yo leí la historia de la Segunda Guerra Mundial y me imagino por qué, pero dame lo que vos preguntaste o viste o lo que sea.
Sí, ellos hablan de toda una especie de cofradía regional donde uno también interpreta o entiende que hay bastante enojo, bastante rencor histórico o recelo histórico con Rusia, no solamente por la Segunda Guerra Mundial, sino también por una cuestión de conflicto geográfico de Rusia respecto a la región que viene, ellos me explicaban, no desde la guerra del Donbass hace 5 o 10 años, ni tampoco desde la disolución de la Unión Soviética, viene de hace 500 años. De hecho, tuve la posibilidad, Gustavo, en un momento de entrevistar al director de una escuela que encima, profesor de historia. Entonces, digo, ahora mi memoria ya está un poco atravesada por un montón de sensaciones y de recuerdos. Pero digo, tener a esa persona ucraniana, profesor de historia, o sea, académicamente recontraformado al margen de la subjetividad de ser ucraniano, era brillante todo lo que me contaba, pero además casi inentendible, digo, cuando Mónica me lo traducía, porque me estaba hablando de un contexto histórico totalmente distinto a lo nuestro. Y yo digo, quitando del medio banderías políticas, así como acá se habla del peronismo, allá se habla de la Unión Soviética. Entonces, digo, el paradigma de idiosincrasia y de cuestiones y de problemas es totalmente distinto. Además, tuve la oportunidad de hablar con militares polacos que estaban en actividad y ellos me decían lo que después fue título en todos los medios, cuando lo dijo el propio presidente polaco, de que ellos se sentían los próximos en la lista. No nos olvidemos que ahora Putin volvió a amenazar con la posibilidad de una escala nuclear, etcétera, etcétera. Pero hasta hace un tiempo, y hasta hace algunas semanas también se había vuelto a tranquilizar en ese sentido, había amenazado con extralimitar los límites de Ucrania si continuaban el apoyo. Bueno, ellos sentían que la única manera de tratar de evitar eso o de estar más fuertes de cara a eso era justamente colaborando con los ucranianos, ¿no? No encontré ni en los ucranianos, ni en los polacos, ni en ninguno de los extranjeros que estaban allí poluleando para ir a colaborar con esta situación de defender a Ucrania, nadie que me hable a favor de Rusia. Reconocen los ucranianos que ellos vienen con un conflicto que ellos decían pequeño, minúsculo, pero que nunca imaginaban que iban a llegar a una guerra o a una invasión de estas características. Sí debo mencionarte que me llamó muchísimo la atención y los locales me nombraban en Cracovia que les llamaba la atención a ellos mismos, si bien son sede o son base de la OTAN, la gran cantidad de militares estadounidenses que habían llegado en las últimas horas o en los últimos días allí. Y lo curioso, Gustavo, es que ellos se paseaban de uniforme por toda la ciudad. Uno iba al shopping, iba a comprar un chip, iba a cambiar moneda, iba a hacer lo que sea, y eran militares estadounidenses por todos lados. Ninguno claramente aceptaba hablar de frente a un micrófono o una cámara, pero si uno se acercaba bien a saludarlos, a preguntarles qué estaban haciendo, nos decían que recién habían llegado, que todavía no tenían órdenes claras de qué tenían que hacer, y que estaban de franco, pero que tenían la orden de estar siempre de uniforme. Bueno, esto claramente buscaba reforzar o mostrar la presencia de Occidente allí, ¿no es cierto? Pero esto también pone de manifiesto la gran presencia militar o la respuesta que se espera a lo que esto pueda llegar a seguir escalando o no. Ahora dame imágenes paganas, como la canción de Virus. En Polonia, en Cracovia, imagino que la vida es normal. Después fuiste a la frontera, no me acuerdo cómo se llama la localidad que está cercana. Y después Médica. cruzaste. Médica. Después cruzaste. Sí. ¿Dónde empezaste a ver clima de guerra, che loco? Esto es otra cosa. Esto es quilombo. Ya en la frontera. Yo ya te Que digo, a Cracovia, ver, no sé. como argentino, Gustavo, ya el hecho de ver tantos militares dando vueltas en un shopping ya me llama la atención. Claro, ya es raro. Ya Ya en es raro. Cracovia viste, oliste. Claro. Sí, tal cual. Y cuando además te das vuelta y en ese shopping, porque era Galería Cracovia, donde estábamos situados en ese momento, que es la estación central de Cracovia, era por un lado los militares de paseo comprándose algo en el McDonald's. Y hacías 50 metros y era gran cantidad de refugiados que iban a agarrar un plato de sopa o de lo que sea para comer algo caliente. No nos olvidemos, en ese momento, plena ola polar. Allí entrevisté a una abuela que estaba con su hija y con su nieto que acababan de llegar y nos contaban, Gustavo, habían pasado más de 15 horas, ellos si no recuerdo mal llegaban desde la zona de Odessa. Habían pasado más de 15 horas arriba de un tren después de haberse subido unos colectivos que le pusieron desde el municipio, con destino totalmente incierto, se bajaron de los colectivos, se subieron a un tren donde iban más de 10 personas en el compartimiento, que para menos de esa cantidad, iban parados y sin calefacción. Una locura absoluta, hasta que llegaron a Cracovia. Ya llevaban 3 o 4 noches viviendo en un hostel y el itinerario era todos los días lo mismo. Era salir simplemente del hostel para ir
a buscar comida caliente. ¿Qué tenían puesto? La ropa y nada más. Salieron literalmente con lo puesto, Gustavo, y uno le preguntaba, bueno, ¿qué dejaron? Pusimos llave a la casa y nos fuimos, no agarramos nada. ¿Cuáles son los proyectos? Ninguno. Que el nene pueda ir a una escuela, que lo reciban para que siga formándose y se mantenga ocupado. Nosotros veremos cuándo volvemos. Y además la otra parte, gran cantidad, la mitad de la familia básicamente, que son los hombres de 18 a 40 años, tenían que quedarse porque están obligados a quedarse. Entonces la preocupación de tratar de ver cómo hacer para comunicarse con ellos, ver cómo estaban. Insisto con esto, la única prioridad de ellas en ese momento era que el nene vaya a la escuela. Y acá me voy de tema con el hilo cronológico de lo que estamos contando, pero esta abuela me dio un testimonio que a mí me impactó mucho. Yo le pregunté si ella se esperaba a lo largo de su vida que llegue una guerra de estas características, y me dice que no, y que ella no entendía por qué sus hermanos rusos estaban llevando adelante este tipo de ataque, porque ellos no hicieron nada, los agresores son los rusos, me decía ella. Yo no entiendo por qué estamos pasando por esto, lo cierto es que ellos son los atacantes, pero, me dice, nuestros niños están muriendo y los de ellos no. Y ahí, ya en la primera, segunda noche de estar en Europa, uno pensaba, che, la guerra existe y están matando personas, y están matando a nenes, y hay ancianos que con toda la vida ya prácticamente procesada, no entienden lo que está pasando tampoco. Llegar a la frontera médica, que es uno de los, creo que 8 pasos fronterizos terrestres que tiene Polonia con Ucrania, era tétrico llegar al paso fronterizo, Gustavo, y que no haya absolutamente nadie intentando ingresar. Éramos Mónica y yo, y del otro lado era, en el medio, 2 o 3 oficiales de migraciones y de aduana, y del otro lado una cola, una fila inmensa de personas intentando escapar de la guerra. Pero mirabas alrededor, mirabas atrás, y no había absolutamente nadie. Fue el trámite migratorio y aduanero más rápido de todo el viaje, entrar a Ucrania. Mirá vos. Ahora, entraste a Ucrania. ¿Qué empezaste a ver? Ya la geografía empezó a cambiar. Sí, empezó a cambiar la geografía. De la gente. Había gran cantidad de filas, como te decía, de personas queriendo salir. Ya en el paso fronterizo igual se veían ¿Cuántos días toneladas. estuviste en Ucrania? Bueno, el viaje en total fueron 15 días. Hago el cálculo rápido porque no lo tengo fino, pero habrán sido 12 días del lado ucraniano. Gran Entonces, cantidad ahora empiezan las preguntas. ¿Fuiste a una ciudad de Ucrania? ¿A un hotel? ¿A dónde se va? Yo no sé qué hace un cronista de guerra. Ahí la verdad es que, como te decía hoy, Mónica jugó un papel realmente importante, porque ella, a través de sus conocidos y de los locales, hizo las veces no solamente de intérprete, hablando ella ruso o inglés, sino también casi de productora, porque a través de ella yo le iba contando las necesidades y iba ayudándome a resolverlas. En Cracovia sí, ahí utilizamos la aplicación muy famosa que es Airbnb, nos alojamos allí y listo. En Ucrania tuvimos la suerte de ser recibidos por Vladimir, mirá el nombre que tenía el ucraniano, que nos recibió en su casa, periodista él, de 70 años, y no solamente fue anfitrión, fue cocinero, fue chofer. Digo, yo iba con la idea de máxima y mínima, Gustavo. La mínima era estar tirado en una estación de tren, como otros colegas ya me habían anticipado que les había tocado vivir, y la de máxima, bueno, estar en algún hotel y comprar alguna comida hecha. Bueno, me tocó, gracias a Dios, la máxima, que fue siempre tener contención, siempre tener conexión, siempre tener a alguien que me ayude a entender lo que estaba pasando alrededor, y más que nada en la gran cantidad de veces que se acercaban, no sé al día de hoy si eran autoridades militares, civiles, pero era alguien del gobierno ucraniano a pedirme que corte alguna grabación o alguna cobertura, porque eso pasaba continuamente. Y bueno, por suerte, Vladimir ahí tenía una predisposición bastante importante para ir a interactuar y explicar quién era y qué estaba haciendo. Pero bueno, estuvimos en una casa de familia. ¿Vos mandabas información al diario todos los días, imagino, cables o lo que sea? Sí, todos los días. De hecho, el Litoral tiene la característica de que mueve o impulsa mucho sus redes sociales, su sitio web, y también tiene un canal propio que se puede ver en todo el litoral. Entonces, bueno, las salidas eran continuamente o a través de fotoperiodismo, entrevistas grabadas, algunas salidas en vivo para las redes o para el canal, y ahora continuamente la interacción con el medio. Entonces, eso y buscar continuamente escenarios o historias distintas
llevaba esto, de pronto estaba filmando con el trípode en el medio de la vereda, te veían ya en modo selfie siquiera, y te iban a pedir explicaciones. Cualquiera se siente en la obligación o en el derecho de ir y pedirte explicaciones. Mi Lógico. teléfono, durante el viaje a Ucrania, lo habrán agarrado 10 personas distintas para borrarme algo de adentro del teléfono. Es así de simple. Y que no se te ocurra pedir explicaciones de nada. Yo ya venía, cuando veía que venía con el ímpetu de decirme, che, lo que estás haciendo está mal, entregaba, hello, tomá, y de última ya hacía señas que venga Mónica o Vladimir a defenderme. No. Pero era así continuamente. Es muy difícil trabajar de lo que uno tenía que trabajar. Vos salías, y lógico, es bastante razonable, ¿no? Es un clima, es difícil en una cancha de fútbol, imagínate en ese quilombo. Hmm. Sí, pregunta, ¿y vos salías a la ciudad? ¿Podías salir a caminar? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era el clima? Porque después quiero llegar a Eh, los cuestazos que viste cerca, digamos. Pero, sí, digamos, un día nosotros, normal, sí, ibas al supermercado. nosotros estábamos en Lviv, que es una de las localidades fronterizas del lado ucraniano, muy importante porque allí está la gran cantidad de personas desplazadas antes de convertirse en refugiados fuera de Ucrania. Por eso también estaba la premura de que en cualquier momento, por la escala que en ese momento tenía la guerra, pueda haber algún tipo de ataque por los objetivos civiles y lo que eso implicaba en tratar de desmoralizar a los ucranianos. En todo el territorio está el toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde absolutamente nadie puede circular. También está vigente la ley marcial, por eso esto de la gran presencia militar y de que cualquiera va y pide explicaciones. Y cuando, por ejemplo, fuimos a otra localidad que es Ivano-Frankov a entrevistar a un intendente, primero tuvimos que explicarle hasta el soldado que estaba en la guardia a quién íbamos a ver, y el soldado levantó el teléfono y llamó al intendente para preguntarle por qué iba a recibir a un periodista internacional. Dicho eso, también la ley seca, no se podía consumir, mejor dicho, no se podía comprar alcohol en ningún comercio. Nos pasó que en un momento estábamos haciendo una salida y a la vez esperando, haciendo tiempo en un bar, en una peatonal dentro del casco histórico del Viv. Y claro, vendían la cerveza sin alcohol. Y te diría que casi como una estrategia de marketing, dejaban botellas vacías o con un poquito dentro de un jarrito afuera para que la gente se acerque a preguntar pensando que era alcohol. Nos pasó con varios que se nos acercaban a preguntarnos dónde habíamos conseguido, cómo teníamos que hacer en ese bar para conseguir alcohol. Le explicábamos que, bueno, era sin alcohol, etcétera. Y fíjate vos, echa la ley, echa la trampa, uno pensaría que eso solamente pasa en Argentina. A alguien le respondimos que no, que estaba prohibido, que esto era sin alcohol, que en realidad no se conseguía en ninguna parte, y nos dice, se acerca a Mónica, y cuando yo digo nos dice, le decían a Mónica en realidad. Miren, si necesitan el dato ya sabemos dónde pueden ir a conseguir alcohol de verdad. El mercado no falla, Así diría un que, liberal. claro, así que eso también pasa. Pero después te digo que en esa ciudad, que no estaba considerada como una zona caliente, y donde todavía no había existido algún ataque dentro del casco histórico o en el corazón de la ciudad, los comercios funcionaban normalmente. Había circulado en esos momentos un mensaje no solamente del presidente Zelensky pidiendo que todos los que tienen la posibilidad de volver a sus puestos de trabajo de manera presencial lo hagan, sino hasta el rector de la Universidad del Lviv, que había mencionado que la semana siguiente a ese momento iba a convocar no solamente a los alumnos, sino también a los docentes a retomar las clases presenciales. Digo, en Ivano-Frankov te conté que fui a una escuela. Allí estaba el cuerpo docente llenando el libro de temas y a la vez administrando a los refugiados que estaban viviendo en las aulas, y también al mismo tiempo, lo que te decía, algunos llenando el libro de temas y otros, como el director, que mientras daba la entrevista con nosotros, nos pedía algunos momentos para reconectarse con su clase que tenía a través de Zoom. Digo, A ver, pará. clases, actividad comercial, sí. No, pará porque lo decís rápido y acá suspendimos las clases porque tocaba la renga. Ahí está, me está diciendo que en una escuela había gente viviendo, refugiados, desplazados viviendo, y los pibes en la clase como si nada. Y por Zoom y Exactamente. presencial, ¿así? No, solamente virtual. En ese momento sí se Ok. mantenían algunos talleres voluntarios a la tarde deportivos, pero todo lo que tenía que ver con exigencias académicas se mantenía. Y te voy a confesar algo, yo totalmente descreído de todo por este tipo de ejemplos que acabas de mencionar, que me río para no largarme a llorar con vos, le digo a Mónica, preguntale por favor al director si están tomando exámenes. Que digo, lo Qué primero que acá se maestro. descartaría es, no, listo, porque no. Claro.
Y me dice el director, no, por supuesto, se está contemplando la situación familiar de cada uno, pero se sigue tomando las exigencias intelectuales al nivel de cada uno. Qué bárbaro. No, Sí, no necesita traducción lo que te acabo de decir. no. Como productor, como fabricante, pyme, necesito esta pregunta que es personal. Si querés, hacemos un break. Loco, el supermercado estaba dotado de productos, había carne, frutas, verduras. ¿Eso seguía los suministros normales? Porque para que llegue Nosotros lo una que, fruta a un mercado, a un supermercado, hubo un mayorista, hubo una siembra, hubo una cosecha, hubo todo eso. ¿Eso seguía normal? hago la aclaración de que estábamos muy cerca de la frontera. Sin embargo, uno veía camiones intentando salir, más no intentando entrar, con lo que te dije al principio. Lo que quisimos comprar en el supermercado, había. Y en los postres de Vladimir había frutas, en la comida había verdura, había de todo. Digo, O sea, uno y vos compraba estuviste en normalmente. plena guerra, porque ¿cuándo volviste vos? Hace no mucho. Yo llegué a Argentina de nuevo el 2 de abril y ya estábamos en Claro, el día, si no recuerdo mal, en el día 50 de la guerra. por eso. Ahora, y en algún momento me dijiste que sentiste misiles cerca. Ahora quiero ir a la parte política y bélica de las. Para. Una Sí. cosa que me contaste y lo tenés que decir. Funcionaban los cajeros, ¿no? Eso decímelo, porque no te lo creo. Bueno, claro, yo No te había contaba corralito, cuando... loco, no tienen quilombo la gente. ¿Cómo puede No, vivir la no hay gente sin quilombo? corralito, no hay cepo, no hay nada. Hay una sola medida en la cartelera electrónica, Gustavo. En el momento, o en el lugar, mejor dicho, donde suele aparecer la venta de rublos, o no aparece nada, o aparece una puteada. Para el que no sabe, el rublo es la moneda rusa. Qué buena esa. Qué buena. Pero vos, Ese una pregunta, es, ¿vos con qué te manejaste? ¿Con una tarjeta de crédito, con algo de eso? ¿O con moneda? no, porque, mira, No me digas que cambiaste me da dólar porque vergüenza. me voy, loco, corto y me da la mierda, Sí, no come pizza. sí, por supuesto que fui con dólares. Pero porque te cuento algo, Gustavo, y me da vergüenza contártelo. Antes de ir, me acerco a la sucursal de mi banco, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me funcione la tarjeta ya? Y la pobre mujer me quedó mirando, como si este loco se va a Ucrania y me viene a preguntar cómo hace para tener plata allá. Dice, mirá, esta tarjeta es internacional, vos no vas a tener problema. Igualmente, dice, te recomiendo que te lleves plata porque además va a pasar algo. Eh, Pese a que vos estés en el extranjero, estás alcanzado, no vas a poder seguir ni extrayendo, ni tampoco cambiando, ni consumiendo, porque vas a llegar más temprano que tarde al límite de los 200. Así que con eso ya está. Ah, Dije, claro. cuando me, cuando me La guerra confirmó estaba que acá, no estaba allá. claro, cuando me confirma que soy alcanzado por la regulación vigente de manera normal, yo no pierdo más el tiempo de ninguna manera en tratar de ir a trabajar allá con plástico. Entonces me tuve que ir con el efectivo y allá ir cambiando del lado polaco por la moneda local, que son los zlotys, y las grifnas en Ucrania, que es la moneda local. Que ahí te respondo a tu pregunta. Las casas de cambio funcionaban hasta ese momento de manera normal. Yo te diría que el lunes o el día 1 fui a cotizar o a cambiar y fui al día 10 a cambiar porque me había quedado sin y el valor era el mismo. Y veía gente que iba a los cajeros, que ya te digo, yo como argentino, primera vez que voy a Europa, me encuentro ya de pronto con que los cajeros están en cualquier parte, en el medio de la vereda, en el medio de una plaza. Un propio argentino que nos recibió en Polonia, en Cracovia, me dice, Brian, es algo que en el subte de Argentina no te lo imaginás, en la estación tripartita del obelisco, que en el medio del túnel, todo oscuro, haya un cajero y que la gente saque plata. Bueno, acá pasa. Dicho y hecho, fui y lo vi, la gente iba y sacaba dinero, no solamente en Polonia, sino también en Ucrania, en el cajero de cualquier tipo de moneda y la cantidad que querían. Así que sí, el sistema financiero, pese a estar en guerra, cualquiera me va a decir, sí, acá hay una inyección muy importante de Estados Unidos, todo lo que vos quieras, pero en Todo lo que guerra vos quieras. funcionaba. Qué dato tremendo, porque a ver, si la inflación es multicausal, una causa no es la guerra, porque los tipos estaban cagándose a tiro y no tenían inflación. Ahora, perdón, Gustavo, no quiero desviar el tema de esta charla, pero No. vos fijate que gran cantidad de las desgracias económicas que están pasando ahora en Argentina es por culpa de la guerra en Ucrania. Pero en Ucrania, la guerra en Ucrania no se justa. Qué bueno es. O sea,
Para que justo se cortó y lo repetimos. O sea, gran parte de los problemas de Argentina es por la guerra en Ucrania, pero esos problemas no los tiene Ucrania. Es muy bueno, es buenísimo, Claro, increíble. acá la excusa para un montón de quilombos es la guerra en Ucrania. Ahora, fui a Ucrania y nadie me dijo, no, estamos en guerra, esto no se puede. Por cosas que sí acá. Qué loco. Sí, escúchame, no quiero que se nos caiga la conversación, cualquier cosa la retomamos, pero vamos a lo bélico. En un momento humano bélico. En un momento te encontraste con cuetazos, me dijiste a 200 metros. Ahí ya Sí, se te frunce, ¿o no? no, no, no. Ahí los guapos Sí, sí, por aflojan supuesto. todos. Nosotros ya estábamos a la mitad de la cobertura, esto era un sábado, y estaba teniendo muchas complicaciones para tratar de adentrarme a Odessa, a Mariupol, a Kiev, que era justamente esa otra pata que yo quería ver, pese a las intenciones principales que te nombré al principio. Lograba contactarme y me decían, mira, si venís en tren vas a poder entrar, pero vos, argentino, 23 años, gringo, periodista, que solamente habla español, vas a salir en noviembre, porque acá la prioridad es otro grupo de personas y otra franja etaria. Bueno, peleando con eso y algunas mojadas de oreja que también me llegaban acá desde Argentina y a la distancia, yo, viste, y con las características que te nombré también al comienzo, estaba con la vena así porque no podía ir ahí, a donde estaban cayendo las bombas. Y ese sábado me Hubiera acuerdo que sido. después... Para. Profesionalmente hubiera sido. Sí, Me sí, hubiera sí, estaba gustado ir. intentando hacerlo. De hecho, si vos me Ok, preguntás cuál es mi deuda, es haber estado en una de esas ciudades, sin lugar a dudas. ok. Me volví con esas frustraciones, lo reconozco. Es algo con Sí, lo sí, que cual qué hoy pasión, trato de, loco. Qué increíble. trato de evitar pensarlo, pero digo, y autosatisfacerme con lo logrado, pero a mí me quedó el pendiente ese. Y bueno, me acuerdo que ese mediodía terminamos de almorzar con Mónica y Vladimir, y ellos siempre me preguntaban cuál era la intención del día para ellos organizar el viaje, ir, venir, lo que sea. Y bueno, me acuerdo que terminamos de comer, nadie había tocado el tema, sabían que yo estaba medio caliente, y le digo a Mónica, por favor, decirle a Vladimir que hoy no prepare el auto, no prepare nada, yo me voy a dormir una siesta, a la tarde tomamos algo y mañana domingo vemos, y si no retomamos el lunes, le digo, la verdad que estoy enojado porque ya estoy cansado de cubrir los refugiados, estoy cansado de hablar de lo mismo, y esto que no puedo ir, estaba enojado. Y bueno, me voy a acostar, habrán sido 2, 3 de la tarde, y me despierto 4:30, un estruendo, y digo, uy, acá me meto en cuestiones personales, Gustavo. Tengo sonambulismo, sueño mucho. Entonces, digo, acá ya estoy divagando mentalmente en lo que quiero que pase y estoy soñando con un ataque. Y, y me acuerdo que me quedo ahí somnoliento y escucho de nuevo una segunda explosión. Y ahí ya me negaba, digo, no, esto debe haber una manifestación en contra de Zelensky, qué sé yo, qué estará pasando. Me levanto, me abrigo un poco, salgo y también salía Mónica de su habitación y Vladimir de la suya. Digo, Mónica, digo, hay un ruido. Sí, dice, parecen bombas. En ese momento cae otra. Dice, no, 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 están atacando. Le digo, no, no puede ser. Sí, Brian, están atacando. Era un ruido y era una vibración que se sentía muy cerca. Yo justo ese día, o el día anterior, me había cruzado haciendo una cobertura en el cementerio del BIR a Elisabetta Piqué, una referente Ajá. histórica de Argentina y en el mundo como corresponsal de guerra. Entonces lo primero que hago es llamarla. Digo, Elisabetta, perdón, soy el flaco que te cruzaste ayer. Decime por favor qué está pasando, qué vas a hacer y qué hacemos y aconsejame algo. Y me dice, Brian, no, yo tampoco sé. Estoy en la vereda, veo una cortina de humo, han atacado y no sé más nada que eso. Suerte, nos hablamos después. Chau. Bueno, salgo, sí, en una cortina de humo muy cercana. Después, con el Google Maps, sacamos porque en el medio había un bosque. Eran 20 cuadras o 2 kilómetros en línea recta de donde estábamos nosotros. Y le digo a Mónica, pedile por favor a Vladimir que nos acerque, quiero ir hacia allá. Automáticamente, la verdad que en eso también tengo que quitarme el sombrero. Los dos se abrigaron, subimos al empezamos a dar vuelta, obviamente no sabíamos exactamente dónde había sido el ataque, Vladimir buscando la vuelta de llegar, era muy cerca, pero esto que te decía, había que dar toda una vuelta. En un momento llegamos a un lugar donde ya estaba la policía, todo eso era un despelote de policía, de guerra de jurisdicción, si correspondía que esté el ejército, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, digo, era un despiole. Y en un momento, bueno, él habla con unas autoridades que habían montado un puesto en una de las avenidas principales, muy cerquita ya de donde había sido el ataque,
y le explican que la única manera de seguir avanzando era a pie. Bueno, Mónica, yo iba atrás. Mónica se da vuelta y me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, yo voy. ¿Vas conmigo o no? Sí, voy con vos. Listo. Y salimos con Mónica, caminamos varias cuadras hasta que llegamos, y llegamos a estar a 100, 150 metros, una cuadra, cuadra y media, de lo que era, después supimos, y Vladimir nos explicó, era en pleno corazón del parque industrial del VIV, depósitos de combustible que habían estado en desuso los últimos 10 años, pero que a partir del comienzo de la guerra vieron que había circulación de camiones cisterna nuevamente, así que eso se había convertido evidentemente en un punto estratégico para el transporte en la región o el reabastecimiento Un de acto de guerra combustible. clarísimo, evidente. Sí, 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 tal cual. Sí. A ella casi no podíamos ni filmar ni mostrar nada porque ellos justamente lo que pedían, y parte de esta idea de no filmar, no mostrar, era no regles al enemigo. Es decir, si atacaron en un lugar, no muestres dónde pegaron, porque no sabés si era el objetivo. Capaz que querían atacar a 250 metros norte y vos le estás mostrando por cuánto le erraron. Y además, esto lo tomo dimensión ahora. Digo, vimos o sentimos el ataque y fuimos al lugar. No sabíamos si iban a seguir mandando pepazos, si no los iba a ver. Y fue toda una locura lo que hicimos. Pero bueno, estuvimos ahí y logramos tomar dimensión de esa manera también de todo lo que era alrededor de un lugar alcanzado por 4 misiles rusos. Sí, me quedan pocos minutos, te los voy a sacar, te pido unos minutitos más. Aprovecho porque vos rápidamente dijiste que tenés formación bélica de alguna manera, ¿no? Sí, un barniz militar, digo. Hoy tengo la Ponele, condición de ser como tantos liceístas más, de ser subteniente de reserva del ejército argentino, pero digo, okay. es apenas un barniz y un conocimiento de eso, más Está lo bien, que pero pude conocer seguramente, estos años como periodista dentro del ejército. seguramente más lectura y más conocimiento que yo, más sapiencia que yo. ¿Qué es lo que pasa en términos bélicos? ¿Por qué los rusos no lo pasaron por arriba? Yo pensé que en 2 días semejante potencia lo iba a masacrar. Hay tanta Bueno, resistencia. ¿Cómo es la mano? ¿Qué querés que puedes decir? por un lado, ellos esperaban, los rusos, que en la región del Donbass, que es donde se concentra la mayor cantidad de rusos parlantes ucranianos, sean recibidos prácticamente con bombos y platillos. Eso no pasó ni ahí ni en ninguna parte de Ucrania. Por otro lado, cuando uno pone en comparativa, no me acuerdo ahora las cifras, pero sabemos que son escandalosas en comparativas del nivel y la cualitativa y cuantitativamente, digo, entre las Fuerzas Armadas Sí, ucranianas y las rusas. Hay que tener en cuenta algo, la dimensión geográfica. Rusia no es que agarra todo el componente militar que claro. tiene y lo manda a Ucrania. Tiene que seguir cubriendo las necesidades básicas que ya tenía y además, ante la empresa que está teniendo, cuidarse de lo que pueda llegar a ser o no la OTAN. Porque acá tampoco, digo, yo Y los no estoy en la chinos, postura y de, Siberia, y todo bueno, eso, claro. no me quiero poner en buenos y en malos, digo, acá Rusia también tiene del otro lado un montón de peligros, digo, y de posibles agresiones. Entonces, eso es lo primero, no hay que pensar que todo el poderío militar, o no, pero las fuerzas terrestres que tiene, solamente en cantidad de soldados, che, tiene que tener todos esos soldados desplegados en todo el territorio, que es uno de los más grandes del planeta. Eso es lo primero, un choque de realidad. Segundo, Ucrania. Uno a veces cuando ve el mapa en la tele dice, uy, qué grande que es Ucrania, mirá el Lviv, está lejísimo de Kiev. Es muy chico Ucrania. En comparación en la Argentina, es un tercio de la superficie argentina, son 2 provincias de Buenos Aires. De cualquier manera que te logre tomar dimensión, perdón, Claro. de lo que es Ucrania en territorio. Digo, y todo eso sí logra concentrarlos más hacia la frontera, a sus fuerzas, hacia la frontera con Rusia. Por eso, algunos creían al principio que uno de los objetivos de Rusia era conquistar Kiev y hacerse cargo de la administración política de ese país. No voy a ser soberbio y no voy a decir que sé cuáles son los objetivos estratégicos de Rusia. No, creo que el único que lo sabe es Putin y no sé si mucho más cuando uno ve el comportamiento que tiene con algunos de su gabinete. Pero digo, quedó demostrado con el correr del tiempo, Gustavo, que eso de cercar Kiev era en realidad imposibilitar o frenar la posibilidad de enviar refuerzos y también de recambio de personal de las fuerzas ucranianas que estaban concentradas en Kiev hacia los lugares donde realmente sí le interesaba avanzar y conquistar a Rusia, que bueno, son ciudades como Mariupol, Odessa en algún momento,
toda la zona del Donbass. Ahí está la justificación a lo que pasó al principio. Como nada de todo eso logró ser realizado al 100%, bueno, nos encontramos ahora con que, por ejemplo, Chernóbil ya no está bajo conquista o control ruso, lo mismo alrededor de Kiev. Otra cuestión importante, Ucrania, si bien no encontró la respuesta favorable por parte de Occidente rápido en términos militares, sí la encontró con el envío de armamento y con el recurso económico que hace un rato también mencionábamos. Eso, más la voluntad que tienen los ucranianos. Otro dato, Gustavo. Acá todos continuamente, 5 o 6 millones de refugiados ucranianos en el mundo, qué cifra escandalosa. Ok, desde el día 1 a hoy, que estamos casi el día 70, perdí la cuenta, hablamos siempre del mismo número, entre 4 y 5 millones de refugiados, 6 si querés. Pero hay 40 millones de ucranianos que se quedan pese a todo ese tiempo y a todo el asedio ruso. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando vos... Sí, por supuesto. Ahora te voy a contar un caso, pero te agrego algo más. Del lado ruso hay una cuestión, que es la militar, que en cualquier momento colapsa, porque todo ejército en algún momento llega al punto óptimo y se cae. La soledad, esto lo sabés vos mejor que yo, la situación de aislamiento y soledad económica que tiene Rusia, y que no encuentra el apoyo que quizás esperaba en la India o en China. Mientras eso no ocurra, digo, el factor internacional acá va a ser determinante. Te doy el ejemplo de lo que recién me preguntabas, Gustavo, cortito. En el BIM, otra cosa que me chocó era la gran cantidad de civiles que se juntaban en cualquier parte a hacer cosas para colaborar con las Fuerzas Armadas. Imagínate eso en Argentina. Digo, sin dudas que pasaría, pero mediáticamente parece que hoy fuera mala palabra. Mujeres, una charlo y me dice, estaban haciendo redes de enmascaramiento, fíjate vos, redes de enmascaramiento para tanques y posiciones ucranianas en el frente, en la primera línea. Le digo, ¿qué sentís que estás haciendo por tu patria? ¿Qué sentís de colaborar de esta manera? Y la mujer, unos 50 y pico de años, me dice, yo siento que en cada retazo de tela estoy mandando una parte de mi alma. Entonces le digo, una parte de mi alma para acompañar a nuestros jóvenes en primera línea. Y ahí le digo a Mónica, pregúntale hasta dónde está dispuesta a entregar su alma. Si es lo último que me queda por hacer, yo agarro un cuchillo y voy a primera línea a defender mi país. Bueno, eso a mí ya me pintó por completo todo. Piel de gallinas. Me dicen, Sabrina, que tengo que cerrar. Loco, que te hayas enojado, habla que sos un periodista de la hostia. Dame nada más una red donde la gente te encuentra. ¿Dónde está todo esto condensado? ¿En el litoral? ¿Tenés algún Instagram, algo? Lo pueden encontrar en el litoral, donde, bueno, también en mi Instagram quedaron cosas posteadas, también en las historias destacadas, y a veces voy reviviendo algunas cosas. Incluso te digo, uno volvió a Argentina, retomó la agenda y la vorágine argentina, y me quedaron un montón de cosas por procesar y que a veces voy publicando y voy subiendo. En mi Instagram es simple, es @Brian, que se escribe Brian con Y, .j. La palabra es J, Brian.j. Maestro, lo seguimos en pelota, te agradezco, pero no sabes cómo. Abrazo de corazón y buenísimo. Tengo 1000 preguntas más, pero ya me echaron. Así que bueno, te mando un abrazo y nos estamos yendo, loco. Gracias por estar. Te vuelvo a llamar. Otro grande para vos. Un gusto, Gustavo, cuando quieras. Chau, chau. Gracias, Sabrina, Gracias por todo. Y nos vemos en 7 días. Chao, chicos.